Listo, jóvenes. Entonces, vamos a hacer la sesión o la clase de repaso, lo que corresponde a movimiento armónico simple. Y aquí lamentablemente siempre me toma como que fuese dos pantallas por la presentación. Y eso ya está grabado y no sirve para nada. Bueno, no importa, no nos hagamos lío, ¿no es cierto? ¿Van a llorar si es que no les pongo la presentación? No creo, ¿no es cierto? Yo creo que con que se vea ahí, suficiente. ¿Sí ven? Ya se hacen dos pantallas y dices, no, eso es lo que no quiero. Espérenme un ratito. Listo, ya. Bueno, vamos a empezar con ejercicios, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio que estaba aquí. ¿De acuerdo? Dice, determine la amplitud y velocidad máxima de una partícula. Bueno, ahí tienen el enunciado, no me voy a poner a leer. Por algo me di el tiempo de poner ahí, ¿no? Como les decía, ustedes no están obligados a copiar todo. Simplemente, ¿qué digo? Yo leo y digo que voy a encontrar amplitud, velocidad máxima, ¿qué más? Y pongo aceleración de ¿cuánto? De 60 metros por segundo al cuadrado y una frecuencia de 40 Hz. ¿Qué tan complicado está eso? No es difícil, la verdad. Voy a sacar mis apuntes nomás. Listo. Listo. Ya, yo creo que ya copiaron. Y si no copiaron, una pena. En serio les digo. Listo. Bueno, vamos a empezar. A ver que esto colabore. Listo, ya. Bueno, a ver, primero que nada, ¿qué nos daba como dato? Ya. Aceleración máxima, ¿seguros? Sí. Ya. Pregunto, ¿ahí a ese tamaño está bien? ¿Sí se nota? ¿Más grande? Las letras. Ya. Ahí. ¿No se ve? Ahí. Ya, listo. ¿Aceleración máxima de cuánto? Ya, 60 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué más nos daba como dato? Frecuencia. ¿Cuánto decía? Bueno, ustedes saben que los hercios, ¿qué son? Segundos al inverso, ¿no es cierto? Ya, ¿qué más? Nada más. ¿Qué nos pedía? Ya, primero nos están pidiendo amplitud. ¿Qué más? Velocidad máxima. Ya, velocidad máxima. Ustedes están viendo que aquí velocidades tenemos los valores máximos, así es que casi con ángulos no vamos a trabajar, ¿verdad? Ya. Entonces lo único que tenemos que ir haciendo es relacionar con lo que tenemos. ¿Listo? Acordémonos de esto sí ya como Padre Nuestro hasta por cierto punto, ¿no? ¿Qué tenemos? El periodo que es igual 1 sobre la frecuencia. Es movimiento armónico simple, ¿a qué era igual a frecuencia angular? Esta es la que más importa, ¿no es cierto? En este momento, como no tenemos nada de eso, pues no sabemos si vamos a usarle. Pero ¿a qué también es igual? A 2pi sobre el periodo, ¿verdad? Listo, y con eso veamos si es que podemos hacer algo. ¿De acuerdo? Yo tengo frecuencia, tengo aceleración. ¿Qué puedo encontrar si tengo la frecuencia? Ya, el periodo, ¿no es cierto? Entonces digo, frecuencia es igual a la inversa del periodo. ¿De acuerdo? O, más bien dicho, perdón, yo quiero encontrar el periodo, ¿no? Solo reemplazo en lo que ya tengo. 1 sobre 40 y se acabó. ¿Cuánto sale? Ya, 0.025, ¿qué? Segundos. Listo, tengo el periodo. ¿Y ahora qué hago con eso? Puedo encontrar mi frecuencia angular. Digo que es igual a 2pi sobre mi periodo, que vale 0.025. ¿Ya? Son tan amables. ¿Cuánto sale eso? 80pi. Ya. Los que me conocen saben que a mí no me gustan tanto esas mediciones, ¿no es cierto? Porque no se puede dimensionar tan fácil. 251,325.
327, ¿qué? Radianes sobre segundos. Radianes sobre segundos. Listo. ¿Hasta ahí está algo nuevo? Nuevo, no, para nada. ¿Ya? Listo, yo ya tengo con lo que yo puedo empezar a trabajar. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Si yo sé, a ver, vamos haciendo un recuento. Un ratito, están estos colores. Yo sé que mi amplitud, bueno, más bien dicho, el valor de X o de la posición en el movimiento angular es igual a ¿qué? A la amplitud por el coseno o el seno. En este caso me dijeron algo en específico. ¿Cuál utilizaré? Cualquier, me da lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a utilizar, por esta vez vamos a utilizar el coseno. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Se acuerdan? En este caso la amplitud, ¿cuánto valdría? Menos A por W, seno WT más phi. ¿De acuerdo? Y, seguro, eso está bien. Ah, ya. Menos mal. Lo borro, ¿no? Esto es velocidad, ¿sí? Y la aceleración es igual a ¿qué? Menos la amplitud por la velocidad angular, o en este caso, como le llaman, frecuencia angular, por el resto con respecto al ángulo. Listo. Y si se fijaron que decía clarito en el ejercicio, ¿qué decía? ¿Qué? Que la aceleración es máxima. Entonces yo ya sé que todo este término, ¿cuánto va a valer? 1. Listo. Entonces, voy a separar aquí, voy a hacer a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo me quedaría? Digo que mi aceleración máxima, yo sé que en este caso vale ¿cuánto? 60. 60 es igual a ¿qué? A menos la amplitud por la frecuencia angular que yo ya tengo, ¿no es cierto? 251.327, ¿qué? Al cuadrado. Al cuadrado. ¿Ya? De ahí simplemente despejo y la amplitud será negativa. O más bien dicho, sería más correcto ponerle así. Más menos. Listo. ¿Cuánto vale, por favor? ¿Seguros? Sí, ya, muy bien. De pronto, para no hacernos tanto problema, le ponemos así y listo. ¿Qué significaba eso? Valor absoluto. Pero, como ustedes ya saben discernir, no es necesario. ¿Ya? ¿Cuánto sale? 239, ¿qué? Metros. Listo. Muy bien. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿yo qué hago con eso? Yo ya tengo resuelto con respuesta a esto de aquí, ¿no? Ah, ya. ¿Está mal el dato nada más? Bueno, ya, le borro entonces. Ya. 9, ahí. Por 10 a la menos 4. Metros, ¿no? Debido a las unidades en las que estamos trabajando. Ya, muy bien. Yo ya tengo con respuesta esto de aquí, ¿no? Esto, yo ya encontré la amplitud. Ahora la velocidad máxima, ¿se acuerdan que eso simplemente significa qué cosa? Perdón, no era aquí. Que todo esto vale nuevamente 1, ¿no? Entonces yo digo que mi velocidad máxima es igual a ¿qué? A menos la amplitud, que vale ¿cuánto? 9,49 por 10 a la menos 4, que multiplica ¿a qué? A la frecuencia angular. ¿De acuerdo? Es algo que ya tenemos. ¿Sí se ve ahí? Sí creo que se logra ver, ¿no? La velocidad máxima en este caso vale menos o más menos. Eso, más menos, ¿no es cierto? Ya. En la mayoría de documentos o de libros o de bibliografía ustedes van a encontrar que no le ponen un signo cuando es máximo, sino que nosotros, ¿por qué le ponemos? Porque sabemos que todo cambia de acuerdo a las condiciones, ¿no es cierto? El sentido en el que se está moviendo. ¿Cuánto sale, por favor? 0,238 ¿qué? Metros por segundo. ¿Sí? Metros sobre segundo. ¿Ya?
Seguro de haber 4. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí, preguntas. A ver, aquí por favor, si son tan amables, recordemos algo. ¿Ya? Ya, esta es la posición, ¿cómo le llamaban? De equilibrio, ¿no? Esta sería mi A' y esta sería mi A. Ya. ¿En dónde estamos calculando todos estos valores? Por ejemplo, la aceleración máxima, ¿en qué parte estamos calculando? Ya. La aceleración máxima, no se olviden, es aquí. Aquí y acá. ¿De acuerdo? Negativa, por ejemplo, digamos que estamos analizando justo esta partecita, se está moviendo así, hacia la derecha. Negativa sería justo antes de llegar ¿a dónde? A este puntito, ¿no es cierto? Y positiva, justo cuando empieza a moverse en esta otra dirección. ¿De acuerdo? Y bueno, la velocidad máxima está por más decirle que le vamos a calcular en dónde. Ahí. ¿De acuerdo? Ya. Ahí les dejo para que copien un rato. Diga. Si nos dijera velocidad mínima y aceleración mínima. A ver, velocidad mínima y aceleración mínima, por simple criterio. ¿Cuánto vale la velocidad más chiquitita? 0. 0, se acabó. ¿Y aceleración mínima? 0. ¿En dónde? Ahí es lo particular, ¿no? Bueno, solo se tocaría analizar. ¿La velocidad mínima dónde sería? Justo aquí, ¿no? ¿Sí? Y aquí. ¿Y la aceleración mínima o la que no existe? Ahí. Bueno, no es nada complicado empezando a analizar así. ¿De acuerdo? Espero que hayan revisado el programa de Wolfram y hayan instalado, y hayan probado por lo menos. ¿De acuerdo? Se me vaya a ocurrir mandarles un debercito ahí. ¿Estamos? Bueno, hacemos otro ejercicio. Como les digo, en buena hora, esperemos que todo el video salga bien, se grabe para poderles compartir. ¿Estamos? Bueno, a ver, vamos con el otro ejercicio. Ya, listo. Tienen el enunciado ahí. Si están acostumbrados a escribir despacio, pues ahora es cuando tienen que hacer todo lo contrario. Lean y resuman lo que más puedan. Puede ser un poquito más resumido. Si está bien, otra vez. Listo. Una partícula se mueve con movimiento armónico así. Listo. MAS, acabó. Con amplitud de 300 milímetros. Ya, es algo similar a lo que hicimos. Ya, hagan. Los que puedan hacer, hagan. Resuelvan. Resuelvan. Listo, jóvenes. Ya, quito, ¿no? Vamos a hacer uno nuevo. A ver, vamos a ver si se borra. ¿Quiere guardar? Obviamente que no. No sé por qué me salió esto. Vamos a cerrar. A ver. Vamos a abrir otra vez. Usar. Bueno. A ver. Yo voy a leer. Dice una partícula en movimiento armónico simple. Si es que esta tiene una amplitud de 300 milímetros, dice, ¿no? Bueno, me está diciendo que la amplitud vale 0.3 metros. Yo ya tengo el valor máximo del movimiento en cuanto a la distancia que se desplaza. La aceleración máxima, sí se dan cuenta que está algo similar, ¿no? Con el otro. ¿Cuánto vale? 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Algo más? Nada más. ¿Qué me pide calcular? Velocidad máxima y ¿Ya? Velocidad máxima y frecuencia. Listo, jóvenes. Ya. Entonces, ¿por qué lado me iría? Tengo la amplitud, tengo la aceleración máxima. ¿Qué puedo calcular? La frecuencia angular. Entonces, ¿se acuerdan, no?
Vamos a repetir, no importa. Lo bueno es que cuando ya estoy haciendo en esto, puedo escribir un poquito más rápido que en el pizarrón. Menos aceleración por frecuencia angular al cuadrado. ¿Qué función? Puede ser cualquiera de las dos. Porque está en su punto máximo. Está negativo en su A ver. Sí, cualquiera. Cualquiera, ¿no es cierto? Porque se acuerdan que la aceleración tenía signo negativo independientemente de la función que se escoge. Ya vamos a hacer otros ejercicios en los que tenemos que discernir qué función escoger. Bueno, utilicemos coseno. A la fin y al cabo, si es máxima, ¿vamos a usarle? No, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, no olvidarse que aquí, si yo digo que es máxima, todo este valor de aquí vale 1. ¿De acuerdo? Bueno, yo le puse ahí, pero en realidad solo es así, ¿no? 1. Listo. Bueno, entonces, la aceleración máxima es igual a ¿qué? La amplitud, ¿cuánto vale? 0,3. La frecuencia angular al cuadrado es mi incógnita y ya me equivoqué. Aquí debe haber puesto ¿qué cosa? 5. Muy bien. Simplemente despejo. ¿Y cuánto vale? 0.129 ¿qué? Radianes por segundo. Se acabó. No hay mayor inconveniente con respecto a ello. Yo ya tengo la frecuencia angular. Díganme. A ver, verán, ¿se acuerdan que no sale eso? No sale 4.0. Bueno, ya se equivocó en los cálculos nada más, pero la pregunta del compañero, se obvia el signo. La frecuencia angular, ¿qué representa? Regrésense ustedes al movimiento circular. Bueno, me salió horrible el círculo, ¿no? Pero bueno. ¿De acuerdo? La frecuencia angular, ¿qué dice? Que significa la cantidad de desplazamiento angular en una unidad de tiempo. ¿Cierto? ¿Qué sé yo? Aquí podría tener, no sé, 0.8 pi, por ejemplo, de desplazamiento. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Y en qué? La típica, ¿no es cierto? Sobre segundo. ¿Ya? Podría ser en esas unidades de tiempo. Pregunto, ¿eso depende de qué? ¿Tendrá algún sentido la dirección? El hecho de que de pronto yo le tome así, o el movimiento sea horario. ¿De acuerdo? Si es que fuese un movimiento circular, yo sí le debería tomar en cuenta, porque ahí los ángulos tienden a ser positivos y negativos. Pero como se trata de un movimiento armónico que tiene la característica de ¿qué? De que está en ese ir y venir, por así decirlo, ¿de acuerdo? No tiene sentido mucho considerar el signo, sino simplemente el valor que tiene. ¿Estamos? Ya. Bueno, entonces déjeme borrar esto de aquí. Con eso nos ahorramos un poquito de marcadores también. Ya. ¿Cuánto salía, por favor? 0.82. Muy bien. ¿Sí? Esa sería mi frecuencia angular. ¿Ya? Y directito, yo ya sé que puedo calcular ¿qué? Puedo calcular ya con eso la velocidad máxima y el periodo, sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, la velocidad máxima, otra vez, aunque parezca tedioso, pero les voy a estar repitiendo. Si yo escogí esto de aquí, ¿qué fórmula tengo en la velocidad máxima? Si yo escogí menos la aceleración por la frecuencia y por el seno de la frecuencia angular por el tiempo, más el desfase, ¿no? ¿De acuerdo? La típica, ¿esto cuánto vale? 1, porque me piden la velocidad máxima. ¿Ya? Mi velocidad máxima es igual a ¿qué? A menos la aceleración, perdón, la amplitud, mil disculpas, 0.3 y por la frecuencia que acabé de calcular, 4.082. ¿De acuerdo? La velocidad máxima es igual, ¿cuánto sale? 1.225 metros por segundo, dadas las unidades en las que estoy trabajando. Y me piden la frecuencia, pues más fácil todavía. La frecuencia en este caso, ¿a qué sería igual? Si yo sé que la frecuencia es igual a 1 sobre t, ¿no es cierto? ¿A qué también es igual? ¿A qué también sería igual? ¿Sería igual a qué?
a W sobre 2pi. Y yo ya tengo, y obviamente este término es un valor constante. ¿Ya? Facilito. ¿La frecuencia es igual a qué? A 1.225. ¿Cuánto es? Ya. 0. A ver. Recién estamos reemplazando. 4.082 sobre 2pi. ¿Cierto? Ahí sí, lo que les haya salido. 0.650 ¿qué? Hercios o hertz. Entonces, que son gringos, hertz. ¿Ya? Aquí nos están especificando o tenemos alguna condición como para saber en qué punto empezó a moverse. No. La verdad, no. Puede ser en cualquier punto del sistema o en cualquier punto del análisis, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Algo que esté complicado de entender. Ya. Ni se cansen ni descansen. Ya, ahora sí. En esto sí hay que tomar en cuenta de dónde a dónde se mueve, ¿no? Aunque ni tanto. No, sí. Ya, ahí está. Copien, por favor. Una pregunta. ¿Si está más cómodo así o volvemos al pizarrón? ¿Está más cómodo? Bueno. Y también lo bueno, digamos así, es que por ejemplo, después del video pueden ver algo que ni les puede pasar. Yo voy a compilarlo, lo grabo ahorita, estoy grabando en este momento. Y después lo compilo y lo subo a YouTube, aprovechando la red de la y como ustedes ya tienen un grupo de Telegram, yo solo los cojo y les mando el link. Cuando ya tengan el Moodle, les subo el link allá. ¿Va? ¿Ya tienen el grupo? Bueno, si ya están todos, la mayoría, y si no están, pues ni modo, ya no es culpa. Se les da la posibilidad de que se creen el grupo. En el grupo, si son tan amables, ponen física, le ponen el nombre de física 2 y el NRC. ¿Sí? Para distinguir. Voy a tener que comprarme un micrófono para estar por aquí, porque no se debe estar escuchando el y es que alguien sabe dónde venden esos, pues no he visto. ¿Ustedes han visto esos que se ponen en los entrevistas de la televisión? $10 pues. ¿Listo? Incluso les hago participar a ustedes para que quede grabado. Bueno, a ver, de lo que ustedes pudieron leer y entender del ejercicio, ¿con qué función trigonométrica vamos a empezar? ¿Con el seno o con el coseno? Seno. Dice, el bloque de 30 libras se sostiene mediante el resorte mostrado. Si el bloque se mueve verticalmente hacia abajo desde su posición de equilibrio y se suelta, ¿no? Determina. ¿Con la función? ¿Podemos hacer con la función coseno? Sí, pero lo explicamos la vida de la. Bueno, vamos a empezar. A ver, déjenme ver dónde están los apuntes para de repente, si no me equivoco en... Ya, listo. Entonces, ¿cómo estaba el gráfico? ¿No es cierto? ¿Qué nos decía? Tenemos dispuesto así. Debido a que es un movimiento armónico simple, independientemente de la posición. ¿A qué me refiero? ¿Que me da lo mismo que esté así? A que me da lo mismo que esté así. ¿Por qué? Porque recuerden que como es un movimiento totalmente ideal, no estamos considerando un montón de cosas. Así es que, como les digo, es independiente, ¿no? Entonces me decía que el coeficiente de rigidez, ¿cuánto valía? 20 libras sobre pulgada, ¿no? Y la masa, ya, tienen 0, ¿no es cierto? ¿Por qué?
Porque clarito les está diciendo que eso es ¿qué? El peso. Se sobreentiende obviamente que estas ¿qué son? Libras, fuerza, pues. Al menos de que les especifiquen que se trata de masa de 30 libras, que ahí sí es todo lo contrario. ¿Estamos? Algo por considerar, que si no sabían o les pasaba por alto eso, ahora ya no les va a pasar por alto. ¿Ya? ¿Qué más? Yo tengo, bueno, aquí el valor de K sería 20 libras, ¿qué? Fuerza sobre pulgada. ¿De acuerdo? Pregunto, ¿será necesario transformar esto? Sí. ¿Por qué? Normalmente en qué unidades, o sea, si ustedes quieren complicarse la vida, no transformen. Pero si quieren hacer un poquito más fácil, transformen. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el coeficiente con el cual, o el valor al que tenemos que multiplicar o dividir, dependiendo del caso, al valor, en este caso a la variable peso, para poderle transformar a masa? Ya, el valor de la gravedad en esas unidades, ¿no? 32.2, ¿qué? Pies por segundo. Y si no transformo, tendría que transformarle primero, ya. Tenía que transformarle primero ¿a qué? A pulgadas. Y a mí me conviene más dejarle en pies, la verdad. Si ustedes quieren dejarle en pulgadas, pues déjenle en pulgadas. No pasa absolutamente nada. ¿De acuerdo? Bueno. A ver, ya. ¿Qué más tengo como dato? La amplitud. Ya. ¿Cuánto vale la amplitud? 2.1 pulgadas. Listo. 2.1 pulgadas. Nada más. Y me piden calcular el periodo. La frecuencia. Frecuencia. Ustedes ya saben, tengo periodo, obviamente tengo frecuencia de planta. ¿Qué más? Aceleración máxima y velocidad máxima. ¿Ya? Nada más. Y está fácil porque en ningún momento me están pidiendo qué cosa. No me están pidiendo ni ángulo de desfase ni nada por el estilo. Pero suponiendo que me piden, voy a hacerle un poquito más grande. ¿Ya? Ahí para no hacerle tan grande el gráfico. ¿Cierto? ¿Esa qué posición sería si no les estoy especificando absolutamente nada? Ya, este sería mi cero, ¿no? ¿Ya? Recuerden que ustedes tienen dos posibilidades. Tomarle que cuando se mueve hacia arriba como mi A' o mi valor de A. Todo depende del punto de vista que ustedes le tomen. Eso es independiente. Ya vamos a ver en otro ejercicio a qué me estoy refiriendo. ¿Ya? Y esto también puede valer. Bueno, obviamente aquí no sería A', ¿no? Sino sería A y este sería A'. ¿De acuerdo? ¿Qué me está diciendo el ejercicio para este caso? Me está diciendo que en este punto de aquí empieza a moverse, ¿sí? Y puede darse dos posibilidades. O que se vaya para acá o que se vaya para acá. ¿Estamos? Y empiece a oscilar. Empieza a hacer esto. ¿Estamos? Ya. ¿Alguna duda con respecto a eso? Yo creo que no. Yo creo que eso sí se entiende. No hay mayor inconveniente. Bueno. Ahí. Listo. Entonces, continuemos. ¿Cómo yo sé el ángulo de desfase de algo, de un movimiento? Ya. Yo siempre tengo que analizar la condición inicial. ¿Estamos? Es decir, el X inicial sería igual a ¿qué? A la amplitud. En este caso, ¿qué función trigonométrica? El seno. Nos conviene más, ¿no? Más W, bueno, W, como ustedes quieran decirle, ¿ya? Por T y más el desfase. Y yo quiero saber inicialmente qué es lo que relativamente es un poquito difícil, ¿no es cierto? De interpretar directamente, ¿qué cosa? Mi ángulo de desfase. Entonces yo sé que para este caso, ¿cuánto vale mi posición inicial? 0. Mi amplitud, lo que valga. Porque si yo le paso al otro lado, pasa a dividir y se me va a perder. ¿De acuerdo? Y me quedaría seno de ¿qué? De WT más phi. ¿Ya? Pero el tiempo, ¿cuánto vale? 0. Esto también vale 0. Entonces, ¿cómo me quedaría? Si yo sé que este va a pasar a dividir y este obviamente se me va a eliminar. ¿Qué me queda? Simplemente 0 es igual a seno de ¿qué? Seno de phi. ¿Y qué ángulo yo necesito o qué ángulo le corresponde a esta función trigonométrica? Que me dé 0. ¿Qué ángulo?
0 grados. Cero. ¿Cómo yo sé? ¿No es 0? Sí, es cero. 0 y obviamente es 180, obviamente 360, y así, sucesivamente, ¿cierto? Ya. Pero ¿cómo yo me doy cuenta? Siempre, como les digo, váyanse a lo más básico. Voy a hacer un poquito más grande. Disculparán, todavía no domino muy bien esto, pero ya. Circunferencia unitaria. ¿Qué función era esa? Coseno. ¿En qué ángulo estoy? En 0, ¿no es cierto? Si es que fuese coseno, yo sé que en 0 grados de esto directito, ¿cuánto vale? 1. ¿Ya? Si fuese seno, ¿cuánto vale el seno? No pueden valer dos funciones trigonométricas del mismo valor en el mismo ángulo, ¿no? Obviamente. ¿O sí? ¿Qué pasa cuando está en este ángulo? De 45 grados. Sí, ¿no es cierto? Ah, ya ven que ustedes inventan el agua tibia. ¿Ya? Y cuando está, les estoy repitiendo lo mismo de la clase anterior. Y cuando está ahí, la función seno, ¿cuánto vale? Vale 1. Es simplemente en su mente hacen esto y se acuerdan cuánto vale. Y se acabó. ¿Estamos? Ya. Bueno. A ver, por ahí más o menos. Un poquito más grande. Ahí está bien. Ya, listo. Entonces, esa es la manera de cómo saber cuánto vale mi ángulo de desfase en ese punto, en esa condición inicial. Y con eso ustedes ya van a ver después cómo se va encontrando. Ahora, yo ya tengo mi ángulo de desfase, aunque para este caso no me sirve. ¿O sí me sirve? La verdad no me sirve. Ya, pero ya saben cómo hacer. Entonces, continuemos. ¿Qué me tocaría hacer si no he sacado absolutamente nada? Lo más fácil, ¿se acuerdan? ¿A qué es igual la frecuencia angular? Eso, ¿cierto? El coeficiente de rigidez sobre la masa. En este caso, el coeficiente de rigidez vale 20. A ver, no importa, podemos transformarle aquí. ¿De acuerdo? Y si ustedes se sienten más cómodos, transformen aquí. No pasa absolutamente nada. Ya, para que no se agobien, vamos a transformar en ahí mismo, antes de operarle, ¿no? Para no equivocarnos tanto. Entonces, por favor, ¿cuánto valdría el coeficiente de rigidez transformada a pies? Divido o multiplico para 12. Multiplico para 12. Sería eso, 240 ¿qué? Libras fuerza sobre pie. Punto. ¿Sí? Y bueno, ustedes ya saben cómo transformar el peso en masa, ¿no? Listo. ¿Cuánto valdría en este caso el peso? ¿Cuánto? Tendrían que dividir o multiplicar por 32.2. Dividir. 0.932. ¿Qué? Libras. Listo. ¿Está bien lo que estoy poniendo? Vean. Esto está mal, ¿no es cierto? ¿Qué tendría que haber puesto? Eso. Masa es igual a esto. Se acabó. Ya. ¿Qué más me falta por transformar? Ya, la amplitud. Muy bien. ¿Cuánto vale? 0.175 ¿qué? Pies. ¿Qué le hicieron? ¿Dividieron o multiplicaron para 12? Dividimos. ¿Listo? Ya. Y ahora sí ya tenemos todos en unidades inglesas sin ningún problema y podemos operar directamente. Bueno. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Algo que no se entiende. Bueno, entonces vamos acá a la formulita de la frecuencia angular. El coeficiente de rigidez, 240. Vamos a... sobre la masa, en este caso, ¿cuánto valía? 0.932. ¿Sí? Y todo esto, una raíz. ¿Me ayudan, por favor, cuánto vale la frecuencia angular? 0.47. Espero que estén respetando. ¿Se acuerdan qué era?
los 4 cifras significativas, perdón, y los 3 decimales. ¿Ya? ¿Qué unidades? Radianes sobre segundos. Listo. El tomate sí se ve. Los compañeros del último, ¿sí se ve el color tomate? No muy bien. Ya, entonces voy a utilizar colores más oscuros. Ya. Listo. Si ya tengo frecuencia angular, ¿qué puedo calcular? Periodo. Directamente, ¿no? El periodo vale 2pi sobre frecuencia angular. Simplemente nos quedaría 2pi. Bueno, aquí el pi no le hago muy bonito, no me sale. Bueno, ahí está. ¿Ya? Sería dividido para 16.047. Y esto es igual a 0.391. 92. Ya. Como les digo, respeten las 4 cifras significativas y los 3 decimales. ¿Ya? Yo ya tengo periodo directamente, yo ya sé que tengo frecuencia. Le invierto ese valor, me quedaría 1 sobre 0.392 y esto sería igual a 554 ¿qué? Hercios. ¿No? ¿Ya tengo todo? No, me falta velocidad y aceleración máxima, ¿no? Bueno, aquí ya no voy a poner otra vez las funciones trigonométricas, sino que nosotros ya sabemos de que simplemente aceleración máxima sería igual a ¿qué? A menos la aceleración por la frecuencia angular al cuadrado, la aceleración, perdón, la amplitud, me confundo, ¿ya? Y la velocidad máxima sería igual a ¿qué? Seguros que es menos. Recuerden la función trigonométrica que escogimos, sería positivo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? En este caso la amplitud vale 0.175 por la frecuencia angular que calculamos sería 16.047 al cuadrado. Y lo mismo, abajo sería en cambio 0.175 por 16.047. ¿Listo? Esos dos valores, si son tan amables, me dictan. Y calculen todos, calculen, ¿eh? Incluso para de pronto si hay errores, rectificar. Sería en este caso metros. Ah, ya. Pies sobre segundos al cuadrado. Listo. ¿Y la otra? 808 pies por segundo. Ya. No se olviden las unidades. Parece broma y parece tan sencillo, pero créanme, se equivocan y las unidades cambian. Se equivocan ustedes mismos y cambian las unidades al final. ¿De acuerdo? Bueno, ahí les dejo un poco para los que estén copiando todavía. El problema que le estoy viendo yo, por ejemplo, a este tipo de metodología es que se avanza demasiado rápido. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque para mí es mucho más fácil escribir. Y en que ustedes alzan a ver y se agachan a escribir, pierden tiempo. ¿Cierto? Voy a avanzar un poquito más despacio. No, vamos a hacer más despacio. Pero veamos del lado amable, por lo menos vamos a tener después de donde revisar. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? No está tan complicado. Ahora, ¿qué pasaría si es que yo ya no les pido ni aceleración ni velocidad máxima? Si no digo aceleración y velocidad, cuando yo le imprimí una velocidad de 1 pie por segundo hacia abajo, inicialmente. Ya se complica. Ahí es necesario fin. Depende de dónde inicie. Porque yo solo le dije que le imprimimos una velocidad, no le dije que vamos a desplazarle y ahí le vamos a soltar. ¿Cierto? La amplitud. ¿Qué cambiaría? La amplitud. La amplitud obviamente que va a cambiar. Todo. Claro, es igual. Es que necesitaría calcular el desfase dependiendo de dónde. Si es que usted utiliza coseno, obviamente ¿cuánto va a ser el desfase? Pi sobre 2. Ya, pero si utiliza seno ya no necesita. Si usted no está tan seguro, ¿qué hace? Entonces, ¿sí? Utiliza el despeje y determina el ángulo de desfase. Ya.
Bueno, vamos a ver otro ejercicio más. Si tengo preparados, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ejercicios y la demostración. Bueno, listo. Ahí tienen el siguiente ejercicio. ¿Sí se dan cuenta de la disposición del sistema masa-resorte? ¿Creen que importe? La verdad, como les decía, se trata de un movimiento armónico simple, es un movimiento totalmente real, no interesa cómo se describe. Vamos. Salvo que ustedes le giren. Si ustedes le giran y le cambian un ángulo y le ponen un ángulo, por decirlo así, ahí ya se complica. Cuanto más aquí con amplitud y aceleración más. Disculpen, la hora es 8. Bueno, me conseguí la hora. Mira, ojalá puedan conseguir el productor. Para la siguiente clase, si logro conseguir el productor y no me ganan el productor en la biblioteca, voy a proyectar a ese lado. ¿Sí? Y si ustedes ya ven que entro con el proyector, cogen y se miran, ¿de acuerdo? Porque voy a proyectar acá. Porque si proyecto ahí, todo es todo. Se digo, aquí sí tienen que aprender, alguna vez desarrollé eso, ahora ya no tanto, pero simplemente viendo, así como cuando ustedes tocan en el computador, solo veía y copiar. Sí les va a tocar a un lado. Les queda perfecto, pero... Listo, a ver, bueno, la mayoría ya ha terminado de copiar. Primero entendamos de qué se trata. Dice un bloque de 32 kilos, ¿qué es eso? ¿Masa o peso? Masa, directo, ¿no? Está unido a un resorte y puede moverse sin fricción en una ranura como se muestra en la figura. Aquí fue un poquito exagerado. El gráfico correcto hubiese sido mucho más pegado a la ranura que ellos le llaman, ¿no? Una partida similar como que fuese la camisa de un pistón. Ya. ¿Qué dice? El bloque se encuentra en su posición de equilibrio cuando es golpeado. Sorpresa, ya apareció. Cuando es golpeado por un martillo que imprime una velocidad inicial de 250 milímetros por segundo. Determine el periodo y la frecuencia del movimiento resultante, la amplitud del movimiento y la aceleración máxima del bloque. Listo. Ahora, entender hacia dónde o cómo el movimiento que este cuerpo va a adquirir. Por lógica sería hacia abajo, ¿no? Que dice que un martillo le golpea con una velocidad inicial de 250 milímetros por segundo. A ver, ¿qué es? 32, 12 kilonewtons sobre el metro. ¿Ya? ¿Importará que a ustedes les digan la velocidad o la dirección de la velocidad? Necesitan saber. ¿Sí? Ya. Y si es que ustedes tienen dudas sobre cómo manejarles, simplemente reemplacen en las formulitas y van a darse cuenta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a volver acá. Control N. ¿Quiero guardar? No. Espero que esté grabando. Vamos a ver.
Ya vamos 45 minutos de grabación. Ya. Listo. Bueno, a ver. El gráfico, ¿qué me decía? Me decía que yo tengo en esta superficie fija de empotramiento y tengo unas guías, ¿no? En esas guías yo tengo un bloque y tengo un muelle. Ya. Por favor, el coeficiente de rigidez para ese bloque era 12 kilonewtons sobre metro. ¿Ya? ¿Qué más? La masa, ¿cuánto era? 32 kilogramos. ¿Ya? ¿Algo más? La velocidad, ¿qué sería esta? Inicial. ¿Cuánto? 250 milímetros sobre 0. 0,25, más fácil, ¿no? Metros por segundo. ¿Algo más? Ya, me pide calcular. ¿Qué me pedían? Periodo, frecuencia, amplitud, aceleración máxima. ¿Listo? Ya. ¿Por qué no me pide velocidad máxima? Porque se sobreentiende que si está en el punto de equilibrio, ¿no es cierto? El sistema está así. Yo sé que se va a mover así. Si es que la velocidad inicial es la velocidad que tiene ahí, sobreentenderé que esa va a ser ¿cuál? El valor máximo ¿de qué? De mi velocidad. ¿Estamos? Ya. Si es que disciernen eso y entienden eso ustedes directito, ya saben que pueden encontrar ¿qué? Pueden encontrar la frecuencia angular. ¿Cómo? ¿Se acuerdan que hicimos en el ejercicio anterior? Yo decía ¿qué cosa? Que mi velocidad, ¿dónde estás? Aquí, ya. Que mi velocidad máxima era igual a ¿qué? Vamos a ver una cosa. A la amplitud por la frecuencia, ¿no es cierto? Por la frecuencia angular. Ya. Vamos a dejarle latente ahí, a ver si es que en verdad será eso. ¿Estamos? Ya. Pero fíjense, jóvenes, que aquí tenemos unos datos que nos dan y que comandan prácticamente el movimiento. Porque si yo tomo esto de aquí, a mí me va a dar una frecuencia, ¿sí o no? Sí, ya. Pero el problema es que me va a dar una frecuencia independientemente de qué, de cuánto vale esto y de cuánto vale esto. ¿De acuerdo? La lógica me daba que yo podía hacer esto sin ningún problema, podía utilizar esta formulita. Pero ¿cuál es el inconveniente? Que yo estoy despreciando los valores que corresponden a ¿qué? A las condiciones que me da el ejercicio. Entonces, ¿qué me convendría utilizar? ¿Ya? A mí me conviene utilizar, voy a borrar esto de aquí, eso, ¿no es cierto? La formulita más básica, ¿cuál es? Que la frecuencia angular es igual al valor de K sobre M. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo no tomo en cuenta eso, directamente no estoy considerando las condiciones del ejercicio. ¿Cuánto vale K? En este caso, 12 por 10 al cubo, ¿no? O a la tercera sobre 32. Y todo esto, plin, plin, raíz. 19.365, ¿qué? Radianes por segundo. Ya. Aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? No está difícil, ¿no es cierto? No está complicado. Bueno. Ya, listo. Entonces, vamos a continuar. Salud. Salud. Yo ya tengo la frecuencia. Directamente ya sé periodo y sé frecuencia. Ya, eso ustedes pueden hacerlo sin ningún problema. Por eso voy a escribir rápido aquí. Ya, el periodo sería igual a ¿qué? A 2pi sobre la frecuencia angular. ¿Cuánto sale? 2pi sobre 19.365. 365. ¿Esto es igual? 324, ¿qué? Segundos. Listo. Y obviamente la frecuencia 1 sobre el periodo. ¿Ya? 1 sobre esto. 0,82 hercios. Ya. Listo. ¿Ya? Solo falta la amplitud y la aceleración máxima, ¿no es cierto?
¿De dónde sacaré la amplitud? De la fórmula de la velocidad. De la fórmula de la velocidad. ¿Será? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué digo? ¿Se acuerdan? Yo digo que mi velocidad era igual a ¿qué? Amplitud, frecuencia angular y por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de desfase. ¿De acuerdo? Entonces, yo sé que todo esto valdrá 1. ¿Qué pasa si hago esto? Hace un ratito, ¿qué les dije? Que esto era igual a ¿qué? A la velocidad máxima. Ahora sí, esto valdrá 1. Esta partecita de aquí, esto, ¿vale 1? Sí, ¿verdad? Ya. Entonces, yo digo que mi velocidad máxima, ¿cuánto vale? 0.25, que es igual, mi amplitud. ¿Conozco? Obviamente eso es lo que quiero calcular. Y mi frecuencia angular, yo ya calculé. ¿Está bien? Ah, ya. 19.365. ¿Ya? Digo que mi amplitud vale 0.13. Jóvenes, cuando tengan así un número como está aquí, ¿de acuerdo? Yo les recomiendo que le pongan un numerito más acá. ¿De acuerdo? Porque es como que yo a esto yo le pongo en notación científica, sería 1.3 y ¿qué más le pongo acá? Se pierden los decimales. A eso me refiero. ¿Estamos? Ya. ¿Cuánto sería, por favor? 129. Ya. 129 entonces. 129 ¿qué? Metros. Que en nuestros términos sería 12.9 milímetros, 1.9 milímetros o 12.9 centímetros. 12.9 milímetros. ¿Qué es un milímetro? Es la milésima parte de un metro, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero transformar a milímetros, recorro ¿cuántas comas? 1, 2, 3. 12.9 milímetros. Y se acabó. Ya, entonces, le puedo poner amplitud es igual a 12.9 milímetros. Listo. Ya, y lo último que nos pedían era aceleración máxima. Bueno, ya eso, ya yo escribo aquí, hagan ustedes también en su cuaderno. Está por más decir a qué es igual. ¿Cuánto es, por favor? 4.875 metros por segundos al cuadrado. ¿Sí? Acá es 838. 4.838. Y ahí revisen, por favor. De pronto se equivocaron al tipear nada más. 4.838. Listo. ¿Hasta aquí están difíciles? La realidad no. ¿Por qué no se hace tan complicado? Porque el hecho de que se entienda justamente con la teoría, esto ya se hace fácil. Cuando entremos de movimiento amortiguado, subamortiguado, es como puño. en realidad el sistema es el mismo. Vamos. Ya. Bueno. Bueno, el péndulo todavía no vemos. Este de aquí se encuentra en posición hacia abajo, dependiendo de su altura. Ya, este. Si se dan cuenta que es exactamente el mismo. Tienen los mismos valores, ¿no es cierto? La única diferencia, ¿cuál es? El bloque se encuentra en la posición de equilibrio, facilito, ¿no es cierto? Cuando se desplaza 300 milímetros hacia abajo y se le suelta. ¿Qué cambió aquí?
La función trigonométrica. ¿Cierto? Les da la amplitud y yo ya sé qué función trigonométrica voy a usar. El coseno. ¿Cuál seno? El seno. El coseno, ¿no es cierto? Ya. Ahí les quiero ver. Ya. Copien, por favor. ¿Ustedes cuándo se les hace más fácil utilizar el seno? Cuando está en equilibrio. ¿Y cuándo utilizan el coseno? Cuando está en equilibrio. Ah, ya. Son tíos. ¿Dónde está? Claro, se roja. Yo digo, ese ejercicio es el mismo. Yo quisiera solo pusiera movimiento armónico simple, 2 puntos. Masa, tanto. Coeficiente, tanto. ¿Qué más? Y yo sé que mi amplitud cuánto va a valer. 300 milímetros. Directo. Ah, es que claro, tiempo. Sí, me hago campo libre. Sí, porque es la máxima información que yo puedo encontrar. Ya, con lo que hemos hecho hasta aquí, ustedes resuelven esto sin problema. Y recuerden algo que les dije y que deben considerar. ¿Importaba el orden que yo le tome, o más bien dicho, la dirección en la que yo tome, positivo o negativo? No importa, pero es que, ¿a qué me refiero? Dicen que hay un ejercicio que al bloquecito ese que le hacen, le mueven hacia abajo, es decir, estoy comprimiendo mi muelle. Y no sería lo mismo que si otra vez ustedes le tiraran al sistema y es como que le empujaran en cambio hacia dónde, hacia arriba. Empieza en el positivo, que nosotros le consideramos hacia arriba como positivo. Da exactamente lo mismo. Si ustedes quieren considerarle como negativo, bien. Si quieren considerarle como positivo, también, no importa. ¿Ah? Ahora sí ya les preguntan, verán que este ejercicio es medio rarito. Es fácil, pero es un poco raro. Ya no es tan fácil como los otros. ¿No? Bueno, ya copiaron, ¿no? Vamos a ir haciendo. Bueno, a ver. ¿Quiero guardar? No quiero guardar. Listo. Bueno, el ejercicio era exactamente el mismo, ¿no? Yo no sé por qué me quedó esto acá. Controlera. Guardar, no. ¿Qué rayos? Bueno, voy a cerrar esto y voy a volver a abrir. ¿Quiero guardar? No. Ratito. Qué raro se quedó esa línea ahí, pero bueno, no creo que importe mucho. Ya. Entonces el gráfico me daba esta condición. A ver, esto de aquí, esto de aquí. Me daba esta condición, ¿no? Así, así, así. Lo que les decía, ustedes pueden hacer esto. Intercambiar las posiciones. Y les da exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Si el ejercicio me dice que
a este bloque de aquí que se encuentra en la condición de ¿qué? De equilibrio, ¿qué es lo que dice que va a hacer? Que le mueve hacia abajo y le desplaza una X cantidad que es mi amplitud. Que para nosotros, bajo nuestro estándar, por así decirlo, vendría a ser mi amplitud o mi posición negativa con respecto al equilibrio. Pero, ¿qué me conviene más? La verdad que se haga positivo, ¿cierto? Es más fácil trabajar así. Es como que yo hice ¿qué? Hacia arriba y estoy en cambio ¿en dónde? En mi valor de amplitud de valor positivo. Me da absolutamente lo mismo. ¿Cuál utilizamos? ¿La primera o la segunda? Nos conviene utilizar la segunda porque es más fácil. Ya vamos a ver por qué. Entonces, primerito lo que vamos a hacer. Vamos a sacar los datos. La misma. Por favor, la masa valía 32 kilogramos. ¿Ya? ¿Qué más teníamos? El coeficiente de rigidez, 12 kilonewtons sobre metro. Listo. ¿Qué más? Me dice que el movimiento como tal me está describiendo que voy a tener una amplitud de 0,3 metros. Clarito me dice, ¿no es cierto? ¿Algo más? Ya. Y que evalúe en 1.5 segundos. En este tiempo yo voy a encontrar ¿qué nomás? La distancia total que ha recorrido Y la aceleración. la aceleración. Velocidad no me pide, no me pide. No. Ya, no me pide velocidad. Entonces solo me piden estas dos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a hacer lo primero. ¿Qué era lo primero que debíamos hacer? ¿Recuerdan? Ya. Bueno, vamos a hacer la frecuencia angular. No importa. El coeficiente de rigidez sobre la masa, la típica. Ustedes estos de aquí ya debieron haber calculado, de hecho. Lo mismo que teníamos antes, ¿no? La raíz, mi valor de frecuencia angular vale 19,365 radianes por segundo. Ya. Listo. Ahora, yo ya tengo la frecuencia, puedo calcular el periodo, puedo calcular... no, todavía. Ya vamos a ver por qué. Sí, también tenemos que ver qué cosa, el ángulo. Yo directamente yo ya sé cuánto vale el ángulo. ¿Cuánto vale? Ya, depende, ¿no es cierto? Si utilizamos seno, nos va a salir pi medios. Si utilizamos coseno, 0. Ya, pero para que salgan de la duda o para que sepan cómo se saca más que todo, ¿de dónde, qué utilizaremos? ¿Velocidad, la fórmula de la velocidad de la posición o cuál? De la posición. ¿Ya? Entonces yo digo que la posición es igual a ¿qué? A la amplitud por el coseno de Wt más phi. O a su vez, la amplitud por el seno de Wt más phi. Yo sé que voy a utilizar ¿cuál? Esto. Ya, yo sé que voy a utilizar eso, no importa. ¿Ya? Pero hagámosle, no importa. ¿Ya? Entonces, la posición inicial ¿cuánto vale? 0.3. La amplitud, obviamente, es la misma, ¿no es cierto? Bueno, aquí lo vamos a poner. Porque yo ya sé que la amplitud vale 0.3 por análisis. Es lógico que es 0.3. ¿Ya? Y aquí quedaría coseno de ¿qué? De la frecuencia angular. ¿Yo tengo la frecuencia angular? Sí. ¿Cuánto vale el tiempo? 0. Recuerden que esto es posición inicial. Recuerden que recién estamos haciendo para calcular el ángulo de desfase. ¿Estamos? ¿El tiempo cuánto vale? 0, es 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué me queda aquí? Coseno de phi. Listo. Aquí, ¿qué me queda? 1 es igual a coseno de phi. Vayan, háganse en su memoria. ¿Cuánto vale el ángulo phi? 0. Eso. Phi igual a 0 grados. Comprobado lo que analíticamente hicimos. ¿Ya? Y si es que hacen con seno lo mismo, en cambio ahí ¿cuánto les va a quedar? Les va a quedar 1 es igual a seno de phi. ¿Cierto? ¿Cuánto vale phi? Pi sobre 2. ¿No es cierto?
Ya, o 90 grados, como ustedes quieran decir. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, yo ya sé que es 0 grados. Voy a utilizar el coseno, facilito. Ahora sí. ¿Qué me pedía el ejercicio? La distancia recorrida y la aceleración en ese instante, ¿no? Ya. ¿Cómo yo calculo? Verán, primero, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar los datos básicos, ¿no? ¿Cuáles son? El periodo y la frecuencia angular. En este caso, ¿cuánto vale el periodo? 2pi sobre 19.365 y esto es igual a 0.324. ya, 324 segundos. Ya. Aquí, más que cálculo, quiero que relacionen este valor con este valor. ¿Qué se dan cuenta ahí? ¿Ya? ¿Qué quiere decir? A ver, ¿qué era el periodo? Era el tiempo que se demoraba en realizar ¿qué cosa? Una oscilación completa, un ciclo en otras palabras, ¿verdad? Ya, y entonces en otras palabras, ¿qué significa? Quiere decir que, por ejemplo, con este tiempo de aquí, el tiempo que me piden en el cual analizar todo, aquí, yo sé que va a moverse un montón de veces, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ya, yo sé. Entonces simplemente yo podría calcular y yo digo que el número de oscilaciones, ¿a qué sería igual? Al tiempo en el cual yo quiero analizar sobre el periodo, lo que se demora en un ciclo. ¿Estamos? Eso sería igual a ¿qué? A 1.5 sobre 0.324. ¿Ya? ¿Cuánto me queda? 30. ¿Qué unidades? No hay unidades como tal, no, son oscilaciones simplemente. ¿Qué quiere decir? Físicamente, que lo que mi cuerpo estaba aquí, ¿cierto? ¿Ya? Ahí y ahí. ¿Qué es lo que hizo este cuerpo? Lo que hizo es, le movimos, ¿no es cierto? Inicialmente le pusimos en un extremo. Y de ahí lo que hizo el cuerpo es esto. 1, 2, 3, 4 y un poquito más, porque dice 4.6. ¿Sí se fijan? Y lo que tenemos que calcular es toda la distancia que recorrió. Podríamos, sí. Vamos a ver si es que sale. ¿Estamos? Ya. Entonces, número de oscilaciones, yo tengo este valor de aquí. A ver. Está una línea. Se me hizo espejo. No me acuerdo cómo le quito esta opción. Dar. ¿Cuál es? Esto. Ya. Le borro lo que tenía. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tomo el valor de 4.62, que es el número de oscilaciones, y multiplico por ¿qué? Por la amplitud. ¿Ya me saldrá la distancia? ¿Qué dicen ustedes? A ver, piensen. Despacio. Ya, verán. Vamos a ver. No se me ocurrió hacer así, yo hice de otra manera, pero bueno, no importa. Entonces, yo digo que la distancia total que recorrería, como ustedes me están diciendo, esto no copien todavía. Yo digo que es el número de oscilaciones por el valor de la amplitud, me dicen, ¿no es cierto? Y esto faltaría multiplicar por ¿qué? ¿Por 4? Ya, verán. Les explico. Recuerden, aquí yo tengo mi posición de equilibrio. ¿La amplitud cuánto valía? 0.3. Obviamente, ¿cuánto va a valer esto? 0.3. Y se acuerdan que el periodo es el hecho de que desde el punto inicial que estaba aquí, vaya y regrese. ¿Cierto? En un periodo, ¿cuánto recorrió? 1.2, 4 veces 0.3. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende eso de ahí? ¿Ya? Entonces, por eso los compañeros dicen que debe multiplicarle por ¿cuánto?
por 4. Ya. Entonces aquí, por favor, sería 4 puntos, no copien todavía. ¿Sí? ¿La amplitud cuánto es? 0.3 y por 4. ¿Cuánto sale? 5, 556. a ver, déjenme ver dónde tengo la respuesta de eso. 5,556. 56. Esto sería metros, ¿no? Ya, yo les digo que no tengo yo esa respuesta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué? Díganme. Porque no tomamos porque al rato de las oscilaciones ¿Ya? da un tiempo, entonces el tiempo que marca aquí es diferente, entonces hay que primero dividir el tiempo y después sí ver cuánto se marca. En parte sí, verán. ¿A qué me refiero por en qué estamos cometiendo un error? Cuando nosotros analizamos la posición, ¿de acuerdo? Estamos analizando con un tiempo específico respecto a qué? Respecto a este punto. No es que venimos y tomamos la distancia aquí, después pasa el tiempo y tomamos la distancia acá y otra vez así. Así, 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 se va repitiendo. Sino tomamos en cuenta con respecto a qué? Al punto 0. Es decir, si yo calculo con respecto a un tiempo específico, la distancia va a ser medida desde aquí hasta acá. ¿De acuerdo? Y la distancia recorrida en cambio es desde aquí hasta aquí. Ya, se confundieron, tranquilidad. ¿A qué me refiero? Verán, listo. Esta partecita de aquí no se puede hacer. Lo que hicimos aquí inicialmente, esto no se debe hacer. Y yo le dejo ahí para que después comprobemos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo que sí tenemos, o lo que sí conocemos, que es la condición entera. Lo que sí es fijo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto sería? Bueno, ni siquiera la condición entera, sería la condición en los extremos. ¿Por cuánto debería multiplicar? En otras palabras, la distancia 1, vamos a ponerle, sería igual a ¿qué? Al número de oscilaciones, que eso está bien, yo no estoy diciendo por nada, por la amplitud y por 4. ¿Está o no está bien eso? Sí, está bien, ¿ya? Pero aquí yo lo que tengo que hacer es poner el valor conocido. Pues. ¿Cuánto vale? Los 4 ciclos que sé que va a moverse. Ya, los fijos que yo sé cuánto va a moverse. Multiplico por 0.3 y multiplico por 4. Eso ya está entendido. Lo que salga no me interesa por el momento. ¿Ya? Ahora, yo sé que con este valor de oscilaciones, ¿de acuerdo? Tengo que determinar qué cosa. El tiempo que se demoraría con esta cantidad de oscilaciones. ¿Estamos? En otras palabras, si mi periodo vale 0.324, ¿cuánto se demoraría en recorrer esta distancia? Si yo sé que esos son 4 oscilaciones completas. Esto tengo que multiplicarle por ¿cuánto? Por 4. ¿Cierto? ¿Cuánto sale? 296 segundos. Esto se demora en dar ¿cuántas? Las 4 oscilaciones que yo fijo sé qué distancia recorrió. ¿Estamos? Ya. ¿Qué me faltaría por hacer aquí? Que yo tendré un tiempo de residuo, ¿no es cierto? Que sería el tiempo que le faltaría por recorrer los los 0.63 oscilaciones, no son distancias, por si acaso, ¿sí? Esto sería igual a ¿qué? A 1.5 menos 1.296. Esto vale 204 segundos. ¿Listo? Ese tiempo es el que me falta por recorrer a mí, por así decirlo. ¿Cierto? Y en este tiempo el cuerpo recorre los 0.63 oscilaciones.
¿Estamos? ¿Ya? ¿Qué hago con esto? Ya, recuerden que es movimiento oscilatorio, no se trata de un movimiento lineal en el que podemos aplicar esto de acá arriba, lo que hicimos aquí, esto. Entonces, ¿qué hago yo con este tiempo? Pues facilito. Vengo y digo que la posición, en este caso, es igual a ¿qué? A la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo, ¿sí? La posición es igual a ¿qué? A la amplitud, ¿cuánto teníamos? La amplitud, ¿cuánto teníamos? 0.3 por el coseno de 19.365 y por el tiempo, ¿cuánto es el tiempo? El 0.204. Y aquí yo voy a tener la posición. Aquí yo voy a tener la posición. ¿Cuánto sale, por favor? Yo sé más o menos dónde va a quedar. ¿Dónde va a quedar? Está en la mitad, ¿no es cierto? ¿Va a quedar en esta zona o va a quedar en esta zona? Si el movimiento empezó así. Ya vamos a ver. ¿Sí? Los que dicen abajo y los que dicen arriba. Ya van a ver qué pasó. Menos 2. ¿Perdón? A ver, pónganse de acuerdo. 200. 0.207, no, bravos. 207 metros. ¿Dónde está? Está en esta zona, ¿no es cierto? Menos 0.207 está más o menos por aquí. Ahí se encuentra en 1.5 segundos. ¿Sí se entiende eso de ahí? A ver, ¿quién no entendió? Dígame, ya. ¿Por qué se encuentra en esta zona? Si nosotros hubiésemos tomado la consideración como inicialmente lo hicimos, que sería todo esto, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya. Ahí en cambio nos hubiese salido positivo. Porque nosotros empezábamos desde la parte baja, desde aquí. ¿De acuerdo? Y el movimiento hubiese empezado ¿hacia dónde? Hacia arriba. Recuerde que, ¿cuántas oscilaciones yo tenía? 4 oscilaciones enteras que yo conozco. ¿Ya? Pero en total tengo 4.63. En otras palabras, si yo inicio acá arriba, doy una oscilación, ¿no es cierto? Bajo, subo. Doy otra, bajo, subo. Doy otra, bajo, subo. Estoy en 3 oscilaciones. Bajo, subo, tengo la cuarta. Y estoy donde empecé. ¿Sí ve? Así es que independientemente de cuántas oscilaciones sea, no me interesa. Siempre y cuando sean enteras. Ahora en cambio me dice que me faltan ¿cuántas? 0.63 oscilaciones. Yo sé clarito que pasa de la mitad. ¿Por qué? Porque ya pasó la mitad. ¿Cierto? Ya pasa del 0.5, por decirlo así. Entonces 0.63 estaría más o menos por acá. Imagínense que hubiese dicho que 0.75. ¿Dónde hubiese tenido que estar? Justo aquí, en plena mitadcita. ¿No es cierto? ¿Sí se entiende esa parte de ahí? ¿Ya? Imagínense que hubiese dicho que 0.93 oscilaciones. ¿Dónde hubiese estado? Estuviese ya casi por aquí. ¿Estamos? ¿Sí se entiende esa parte? Ya. Entonces, si yo sé que está por ahí, ¿tiene o no tiene lógica la respuesta que me haya salido negativa? Si es que yo en un inicio consideré como positivo la posición inicial, pues tiene lógica, ¿verdad? ¿Ya? ¿Está subiendo o está bajando el cuerpo? Está subiendo, en ese instante se encuentra subiendo. ¿Ya? Listo, ahora sí, con lo que les acabo de mencionar, ¿cómo calcularían la distancia total recorrida? Sumando, ¿no es cierto? Ya, pero recuerden, esta partecita de aquí corresponde a la distancia recorrida, esta partecita, no este valor de acá, porque eso es la distancia desde el punto de equilibrio.
Yo lo que tengo aquí, ¿qué es? Este menos 0.207 es la posición con respecto a ¿qué? Al punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Ya, hagan. Y vean si es que sale lo mismo que hicimos anteriormente. ¿Cómo tendrían que hacer? Primero, yo ya tengo la distancia que recorrí en 4 segundos. Perdón, en 4 ciclos. Ya tengo. ¿Cómo no voy a tener, pues? Si tengo 4 ciclos. 1, 2, 3, 4. En cada ciclo recorre ¿cuánto? 0,3, 0,3, 0,3, 0,3. 1.2. 1.2 por 4. Yo ya tengo esa distancia. 4.8. ¿A eso qué le sumo? La otra mitad, ¿no es cierto? Porque pasa de la mitad. Sería 4.8 más 0.6, que es la mitad. ¿Y ahora qué le tendría que sumar? Este pedacito chiquitito de aquí. Porque recuerden que el cuerpo ya está en el cuarto ciclo, ¿no es cierto? Baja, empieza a subir, ¿sí? Pero no termina de subir, obviamente, ¿sí? Y recorre este pedacito de aquí. ¿Estamos? ¿Ya? Y yo tengo esta distancia de acá. ¿Qué tendría que hacer? 0.3 menos este pedacito. ¿Sí? Les queda 4.8 más 0.6 y más 0.3 menos 0.207. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahí no me va a alcanzar mucho el espacio para poner lo que les quiero decir, pero voy a aumentar el tamaño, ¿no? Aumento el tamaño y le muevo para que se pueda ver. Ya. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? En una especie de fórmula, por decirlo así. Yo digo que la distancia total que recorre mi sistema es igual a ¿qué? A la distancia que recorrió en los 4 ciclos. En los 4 ciclos, ¿qué recorrió? Recorrió 1.2 en cada ciclo, ¿no es cierto? Por 4. Listo. Eso es lo que recorre en números enteros, en otras palabras. ¿A eso qué le sumo? La mitad que le faltaba, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuánto es eso? 0.6. ¿Por qué? Porque recorre la mitad de un ciclo. Ya estamos ahorita en ¿cuánto? En 4.5 ciclos. ¿Qué me falta? El pedacito, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y eso de dónde sacamos? Recuerden que nosotros ya dijimos que lo que calculamos se trata de la posición con respecto a ¿qué? Al punto de equilibrio. Y me falta por determinar este pedacito de aquí, que es el que recorre. ¿Ya? Y simplemente sería ¿qué? A 0.3, que es mi amplitud, menos el valor de esa distancia, de ese segmento. ¿Ya? La distancia total, ¿cuánto vale? 493, ¿qué? Metros. ¿De acuerdo? Creo que ahí ya se entendió, ya plasmándolo. Listo, jóvenes. ¿Sale o no sale lo mismo que hicimos anteriormente? Casi sale, es verdad. Ya, el problema es que no es igual, ¿por qué? Porque ese análisis es de un movimiento totalmente lineal. Y esto no se trata de un movimiento lineal, sino se trata de un movimiento relativo ¿a qué? A mi punto de equilibrio. Esa es la razón. Bueno, ya. Listo. Bueno, vamos a continuar. ¿Cómo vamos con la hora, por favor? ¿Falta 20? Seguimos haciendo, ¿no? ¿Ya se cansaron? Ya. Listo. Si este ejercicio ya lo hicieron, vamos a hacer otro. Perdón. Falta la aceleración. Ya, déjese de cosas, no podrán hacer eso. Háganlo. Bueno, voy a borrar la partecita de acá abajo para poder hacer, ¿no? A ver, voy a borrar esto de aquí. Esto. ¿Ya? Voy a hacer ahí la aceleración para que quede constancia. Digo que mi aceleración es igual a ¿qué? A menos la amplitud por la frecuencia angular y por el coseno
de WT más phi. ¿Verdad? Listo. Yo sé que phi, ¿cuánto va a valer? 0. No me interesa. ¿Ya? Entonces digo que la aceleración simplemente lo que hago ahorita es reemplazar datos. 0.3. La frecuencia angular 19.365 al cuadrado por el coseno de 19.365. ¿Y por cuánto? Por 1.5. Y se acaba el drama. Y la aceleración, si son tan amables, vale 80.517. ¿Positiva o negativa? No. Piensen, ¿positiva o negativa? ¿Por qué es positiva? Porque se encuentra subiendo, ¿no es cierto? Y no pasa el punto de equilibrio. ¿Sí ven? Ya, facilito de entender eso de ahí ya cuando saben los criterios, cuando ya entienden los criterios. Por eso es positiva. La fórmula mismo les da como positiva, pero lo que me interesa es que sepan por qué les da positiva. ¿Ya? Y si les hubiese dado negativa, ¿tenía sentido? En realidad no tenía sentido si les daba negativa. ¿Bueno? Ya. Vamos a ver, sigamos. No creo que vamos a alcanzar a hacer todos. Tiempo requerido para que el objeto está de la posición. Bueno, este de aquí es con una amplitud diferente. Quiero que hagamos este, no. Quiero hacer este, que es un ejercicio tipo este. Ya, copien por favor. No vamos a alcanzar a hacer la demostración ni de dónde salen las ecuaciones del péndulo simple. Pero en realidad no me importa tanto que no podamos hacer porque no es difícil. ¿Estamos? Porque a la fin y al cabo ustedes ahí deben considerar dos cosas. Saber las formulitas que es bajo el mismo criterio que hemos venido haciendo. Una. Y otra, que con respecto al péndulo simple, si es que el ángulo es menor a ¿cuántos grados? ¿Alguien se acuerda? A 10 grados se puede utilizar el valor correspondiente al ángulo directamente sin multiplicar por la función seno, ¿cierto? Ya esa es la única consideración que hay que tener. ¿Estamos? Pero con todo hemos de hacer la siguiente clase, no, un ratito. Así es que harán el favor de revisar. ¿Ya? Por ejemplo, si aquí les dijeran que no pueden cambiar la consideración de la posición, es decir, no le pueden tirar lo que hicimos anteriormente, tomar como negativo, porque clarito dice, ¿no? Hacia abajo. Uno sobre la constante. Ya, cuando están para la alineación, se suma. Se suma directamente. Era con la resistencia. Sí. Por favor, alguien de aquí. ¿Cómo? Cualquier técnico. Por ejemplo, si tú tienes resortes en Por favor, paralelo, una mano aquí. diagonales así, va a ser 1 sobre K sobre cada constante. Pero si los resortes están así seguiditos, los sumas normalmente. Sí, la constante. Ah, por cierto, me fui robando su marcador, ya le devuelvo. Ah, ya le entregó ese, entonces tengo que darle al comandante. ¿Cierto? Las malas costumbres no se olvidan, ¿no? Bueno. Verán, ¿por qué les pregunté eso? Porque si es que ustedes eran todos brasileños técnicos, no les iba a explicar. Pero, como no son, ustedes ven la disposición de los muelles, ¿verdad? Ya. Ya. En un circuito eléctrico, tienen esto, ¿no es cierto? ¿Un circuito de qué tipo es? Bueno, eso vamos a ver en la tercera unidad. También pueden tener esto.
circuito en serie. ¿Ya? Ese simbolito, bueno, más o menos ese símbolo que representa resistencias. No pasa nada con eso, ¿cierto? Ya. Eso en cambio, ¿qué son? Son condensadores de tipo cerámico, porque no tienen polaridad. ¿Verdad? Ya. Listo. Ya van a ver por qué, si no se arrolla. Listo. Esperamos. Nosotros tenemos los muelles. Y cuando nosotros tenemos un sistema y queremos analizar bajo en este caso el movimiento armónico simple, lo que nos interesa es encontrar un coeficiente de rigidez equivalente. Es decir, yo puedo tener una cantidad infinita aquí de muelles dispuestos de diferentes maneras, ya sea en serie, ya sea en paralelo. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Puedo tener eso de ahí. Y a mí lo que me interesa es ponerle y dejarle como que fuese solo uno, como que fuese así, únicamente, como que fuese uno. ¿De acuerdo? Y lo que se hace es similar a lo que hacemos aquí. ¿Está? Cuando es un circuito en serie, en resistencias, ¿qué hago? Yo sumo los valores directamente. Cuando son en paralelo, es 1 sobre la resistencia equivalente o total, es igual a ¿qué? L1, L2, L3, ¿no? Sería igual a la suma de sus inversos. ¿Ya? ¿No es cierto? En cambio, en los condensadores sucede todo lo contrario. Cuando es en serie, 1 sobre C es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Y por lógica, esto sería igual a ¿qué? A la suma de la capacidad. ¿Ya? Es por las características eléctricas. Cuando nosotros tenemos muelles, los muelles se comportan como condensadores. ¿Listo? Si yo quiero encontrar el coeficiente equivalente de ahí, de cuando están en paralelo, ¿cuánto valdría? Sin hacer nada, 10 kilonewtons sobre metro. Y cuando están en paralelo, 1 sobre el coeficiente de rigidez equivalente es igual a ¿qué? A 1 sobre 4 kilonewtons más 1 sobre 6 kilonewtons. ¿Estamos? ¿Difícil? No, ya, listo, joven. Eso es lo que les quería explicar, por eso les pregunté si eran técnicos o no. Bueno, vamos a hacer. Ese es el análisis resumen, porque hay una manera de determinar eso de ahí considerando los desplazamientos, porque se trata de algo que genera una fuerza de tipo elástico, ¿no es cierto? Ya. ¿A qué me refiero? Vamos a poner esto aquí. Control N, pongo no. Ya, listo. Entonces el sistema vamos a analizarlo. El ejercicio nos decía que analicemos de las dos condiciones, ¿verdad? Ya. Nos da así. Así. Este vale 6 kilonewtons sobre metro. No importa el orden, la verdad. 4 kilonewtons sobre metro. Ya. ¿Por qué le sumamos en serie? ¿Por qué le sumamos en serie? Porque fíjense, si yo cojo mi manito, sujeto aquí y le estiro, ¿los dos muelles se van a desplazar la misma distancia? Sí, ¿no es cierto? En otras palabras, se van a desplazar el mismo valor de X. ¿Sí ven? El X va a ser igual para este muelle y para este muelle. ¿De acuerdo? Así es que me da exactamente lo mismo decir que el coeficiente de rigidez total es igual al coeficiente 1 más el coeficiente 2. Eso es lo que acabamos de decir. Cuando son dispuestos ¿en qué? En paralelo. ¿Ya? En cambio, cuando tenemos la otra condición, ¿cuál es? Que están en serie, físicamente le vamos a analizar. ¿Qué pasa si yo igual cojo mi manito y hago esto? Y le estiro. ¿No es cierto? Que uno se va a desplazar una X cantidad, un X1, y el otro se va a estirar un X2. ¿Necesariamente serán iguales? No, serían iguales únicamente si es que los dos muelles tienen el mismo coeficiente de rigidez. Pero como no tienen, negado, ¿cierto? Y la distancia que recorrería el bloquecito
valdría x1 más x2. Y no me conviene eso. Por eso es lo que después de reducir y tanto, yo les estoy diciendo es la manera resumida. Simplemente hago esto. Y ya está. Y así puedo encontrar los valores equivalentes para poderle dejar en qué forma. En la forma que hemos venido trabajando. ¿Así? Listo. Ya está. Este sería el valor equivalente de mis muelles. Dicho esto, vamos a hacer el ejercicio para el primer caso. Vamos a borrar el segundo caso por el momento. Ya. Vamos a hacer el primer caso. ¿Me ayudan con los datos? No recuerdo los datos. La masa, 50 kilogramos. ¿Qué más? Amplitud de 40 milímetros. ¿De cuánto? 40 milímetros. 0.04 metros. Muy bien. ¿Algo más? Nada más, ¿no es cierto? Y nos piden calcular periodo. Velocidad y aceleración máxima. ¿Frecuencia no nos pide? No. Velocidad máxima y aceleración máxima. Ya. Si es que no nos... Verán, en este caso yo les digo que no les van a permitir hacer lo que hicimos antes. Esto, ¿se acuerdan? De virarle al sistema y considerarle así y que empiece desde el punto positivo. Sino tienen que analizar desde el hecho de que se vaya hacia abajo e inicie en el A'. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué hacemos? Primero determinamos la condición para el ángulo de desfase. ¿Yo tengo con qué? Pues la verdad, sí. ¿Se acuerdan? X es igual a ¿qué? A A. ¿Qué función trigonométrica me conviene? Coseno. Coseno de WT más pi. ¿De acuerdo? Analizamos la condición inicial. Ahí. ¿Cuánto vale la condición inicial? 0.04. Es la amplitud. ¿Cierto? Es la amplitud prima. Y esto sería igual a la amplitud coseno de WT más pi. Yo sé que el tiempo directamente 0. La condición inicial. ¿Qué quiere decir esto? La amplitud prima y la amplitud acá. Que aquí me va a quedar ¿cuánto? Menos 1. Recuerden que les estoy diciendo que esta vez no les permitió que cambiarle y empezar desde el positivo, sino vamos a empezar desde ¿dónde? Desde el negativo. ¿Ya? Es menos 1. ¿Y esto es igual a qué? A coseno de pi. ¿Ya? En este caso, si nosotros tomáramos la función trigonométrica del coseno, ¿cuánto vale el ángulo de desfase? Menos pi. Pi, ¿no es cierto? Ya. Listo, vale pi. Ahora, hagamos lo mismo pero con la función trigonométrica del seno. Sería menos 1 es igual a seno de pi. ¿Cuánto vale el ángulo de desfase? Menos pi medios. Menos pi sobre 2. ¿Sí ven? En este caso ya no me dio un ángulo de desfase positivo, sino que negativo, porque si ustedes se acuerdan, digamos que aquí yo tengo la posición de equilibrio. El movimiento está empezando ¿desde dónde? Así. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo empezaba desde aquí, esa era la función trigonométrica seno. Obviamente, ¿cuál es el ángulo de diferencia? Menos pi sobre 2. Ya, comprobado con este de acá. Ya. ¿Cómo vamos con la hora? Porque veo que ya están saliendo los compañeros de otros paralelos. Falta 5 todavía. Bueno, yo creo que si alcanzamos porque lo particular del ejercicio era justamente la consideración de ¿qué? De la disposición de los muelles. Lo demás es exactamente lo mismo. Ya. Yo sé que aquí mi frecuencia angular ¿cuánto va a valer? Va a ser igual a ¿qué? A K sobre M sobre, K sobre M la raíz. Esto va a ser igual a ¿qué? ¿Qué K coloco ahí? Total. En este caso sería 6
kilonewtons, ¿no es cierto? Más 4 kilonewtons por la disposición que tiene. Y la masa sería 50. La frecuencia angular sería igual a 14.142 radianes por segundo. Yo tengo la frecuencia. ¿Seguros? ¿Está bien o no está bien? Sí está bien, ¿ya? Yo ya tengo la frecuencia angular. ¿Se acuerdan que nosotros podíamos hacer esto? Sí, 10 por 10. Sí, ¿no? 2pi sobre 14.142. Por favor, ¿cuánto vale el periodo? 444. ¿Ya? Listo, ya tengo dos respuestas. Bueno, no, tengo una, miento. Tengo una respuesta. Velocidad máxima y aceleración máxima, bueno, ya está por más de decir qué es lo que debo colocar. En este caso, ¿cuál voy a usar? ¿El coseno o el seno? El coseno utilicemos, ¿no es cierto? Directamente. Entonces yo sé que la velocidad máxima es igual a menos la amplitud por la frecuencia angular. ¿Sí? Mi velocidad máxima sería igual, en este caso sería, la amplitud vale, la amplitud, ya. Y la frecuencia angular, 14.142. El valor de la velocidad máxima sería más menos. Perdón. El seno no le tomé en cuenta. No, a ver, no es que no le tome en cuenta al seno, pero ¿qué nos convenía utilizar el ángulo de desfase? ¿Este o este? Pensarán. ¿Por qué no le tomo este? A ver. A ver, piensen. ¿O por qué le debería tomar esto? Me da exactamente lo mismo. ¿Qué dicen ustedes? Sí, les da exactamente lo mismo. Cualquiera de los dos pueden utilizar. Pero como les decía, como se trata de velocidades máximas, ¿utilizaré las funciones trigonométricas? No. Pero si hubiese utilizado para la posición el coseno, ¿qué debería utilizar acá? El seno, ¿no es cierto?, en la velocidad. Pero tener la precaución de que si utilizaba eso, ¿cuánto era mi ángulo de desfase? Pi. Si hubiese utilizado el seno, en cambio, tenía que poner ¿cuánto? Menos pi sobre 2. ¿Estamos? Ya. Entonces la velocidad máxima es 566 metros por segundo. ¿Ya? Y la aceleración máxima, en cambio, es menos la aceleración por la frecuencia angular al cuadrado, que es exactamente lo mismo. Aceleración, y dale con la aceleración, amplitud. ¿Ya? Esto vale más menos 99,9 metros por segundos al cuadrado. Aproximadamente 8, ¿no? ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Ya se terminó? Sí, ya se terminó. Bueno, esto es en ese sistema. Y lo único que cambiaría para hacer con la otra, La constante del resorte. ya, lo único que tendrían que hacer es encontrar, bueno, eso es lo que sí podremos hacer, nos tomamos un ratito nada más. Digo que para la condición 2, yo digo que la constante sería igual a ¿qué? 1 sobre 6K más 1 sobre 4K. El valor del coeficiente, ¿cuánto vale? No creo que sea 5/12. ¿Cuánto? Sí le invirtió el valor de K. Recuerde que está invertido aquí, ¿no? Por eso le digo, no puede ser tan pequeño con respecto a las otras. 2400. En otras palabras, 2.4 ¿qué? Kilonewtons sobre metro. ¿Sí? Y hacemos
yo ya tengo esto y lo único que cambiaría, ¿qué es? Reemplazar aquí. Y el procedimiento restante, que es todo esto, es exactamente el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Listo, jóvenes. Bueno, espero que haya servido de algo y vamos a dar por terminada la clase. Déjenme detener la grabación nada más.